Vamos a leer, les dije, Éxodo capítulo 3, versículo 18 y 19. ¿Estamos? Bueno, las estrategias de Faraón y Satanás. Vamos a leer. Dice el versículo 18. Esto se lo está diciendo Dios a Moisés. Silencio. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, que es el faraón, es lo mismo, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Porque la voluntad de Dios, hermanos, ya se los he explicado varias veces, se hace por las buenas o por las malas. Pero si Dios ha determinado hacer algo, Dios lo va a hacer. Y los dejará. Les explicaba, hermanos, el faraón, aquí en este estudio que vamos a tener, representa al diablo o a Satanás. Egipto va a representar para este estudio el mundo, y el pueblo de Israel esclavizado representa cuando nosotros o nuestros familiares están esclavos del pecado, esclavizados en el mundo, siguiendo las órdenes, las instrucciones o la forma de pensar que tiene Satanás. El pueblo de Israel, hermanos, le pertenecía a Faraón y vivían haciendo su voluntad, tal y como nosotros en el mundo antes de venir a Cristo le pertenecíamos a Satanás y vivíamos haciendo su voluntad. A lo mejor no matando, a lo mejor no robando, pero sí envidiando, sí amargados, sí peleando, y sí con muchas cosas que a final de cuentas también son pecado y no son una forma de vida agradable delante de Dios. Les comentaba yo, hermanos, que cuando Dios nos quiso sacar, no fue fácil. No fue fácil para los hombres, los que nos empiezan a predicar, los que nos empiezan a invitar. Y no es fácil cuando nosotros queremos predicarle y que se salve a alguien que no es de Dios y que está con su religión y que está apartado de la palabra de Dios. El faraón utilizó 4 estrategias. Vamos a ver el día de hoy estas 4 estrategias y ustedes me van a decir si son ciertas o no, si el diablo las sigue utilizando o no. Ahorita las vamos a ver. Vamos a leer Éxodo capítulo 5, dele 2 para adelante. Acuérdense todo el polvo, hermano. Éxodo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahorita vamos a ver, el que menos estudió es el que va a tener más alergia ahorita, hermanos, durante el año. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Moisés llega con Faraón a cumplir la voluntad de Dios. No era fácil irse a poner al faraón de Egipto y decirle: liberta a mi pueblo. Era una cuestión difícil. Como es una cuestión difícil que nosotros vayamos y le prediquemos a alguien el evangelio, hermanos, tenemos que estar conscientes de eso. No es fácil. Le pertenecen a Satanás, hacen su voluntad, los tiene esclavizados, ciegos. ¿Se acuerdan lo que les decía la otra vez? Desde el versículo 1. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? Dice: yo no conozco a Jehová y no voy a dejar ir a Israel. Dice el versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Dice el versículo 4.
Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, fíjese bien, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma carga, la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están, ¿qué dice, hermanos? Ociosos. Te los voy a leer en otra traducción, el versículo 8 y 9. Le dice Faraón, ustedes háganlos trabajar más todavía. Manténganlos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y de Aarón. Lo primero que va a hacer, hermanos, el diablo para retener a aquellos que les pertenecen es mantenerlos más ocupados. Y aquí quiero que todos me ayuden haciéndole más ocupados. ¿Por qué? Porque dice, esta gente son ociosos, quieren ir a celebrarle a Dios. Quieren ir que para hacer sacrificios a Dios. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Dice Faraón, esta gente no tiene nada que hacer. Es gente que no tiene tiempo y no tiene que hacer, y con el tiempo que le sobra está ideando que vamos a ir al templo, que vamos a ir a una campaña, que vamos a ir al hospital, que vamos a ir, bueno, pues que no trabajan o qué. Hay que ponerse a trabajar. Lo primero, hermanos, que les va a decir alguien cuando ustedes les prediquen la palabra, cuando ustedes le digan a alguien, te invito el miércoles a las 5 a estudiar la palabra de Dios, lo primero que le van a decir es, no tengo tiempo. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no tienen tiempo? Porque Satanás, hermanos, se ocupa de hacer que la gente se mantenga ocupada, haciendo algo, yendo, viniendo, pensando, haciendo, deshaciendo, y al final de cuentas usted puede voltear para atrás y dígame qué ha hecho en un mes, o en 2, o en 3. Realmente no hace uno gran cosa, pero todo el tiempo está ocupado. ¿Qué nos pasaba a nosotros, hermanos, cuando nos empezaron a invitar a congregarnos? Teníamos el negocio del Herbalife, ustedes saben, y nos decían, vayan el domingo, y yo le dije a Clara, ¿sabes qué? El domingo pues no se vende mucho, vamos a abrir de 10 a 11 y media, de 9 y media a 11 y media, y nos vamos. ¿Y sabe qué pasó el primer domingo? Lo mismo que pasó el segundo, el tercero y el cuarto. A las 11 y media empezaba a llegar gente, y llegaba más gente, y llegaba más gente, y no nos podíamos ir. Y en domingos pasados, cuando no nos habíamos dispuesto a nada, ya a esa hora ya no iba nadie, porque lo que vendíamos nosotros eran desayunos, hermano. Entonces, a las 9, a las 10, a las 11 está bien, pero ya a las 12, a la 1, disminuía bastante la gente. Sin embargo, en los días que nos habíamos propuesto ir, nos llegaba muchísima gente. Y uno pudiera decir, qué grande bendición, ¿verdad? Ahora voy a decir todos los domingos que me voy, y al fin de cuentas voy a vender más y voy a ganar más dinero. Y a lo mejor sí vendes más, y a lo mejor sí ganas más dinero. Pero en realidad, ¿quién nos estaba mandando esa gente? Dios. ¿Quién nos quería tener más ocupados para no estar de ociosos? Me decía mi papá, vas a cerrar el domingo, tienes un local en el mercado, y el día que el mercado parece hormiguero es el domingo, estás pagando renta y lo vas a cerrar. Me decía él, tienes que abrir, todos los días hay que abrir. Y el chiste era ese peso de que uno tenía que trabajar. Y uno dice, me preguntaban, ¿cuándo vas a ir al culto? ¿Y qué cree que quisimos ir?
pero la gente llegó y nos ocupamos. Vamos a estar orando por ustedes, nos dicen. Y luego después, oye, ahora sí, seguro. Y llegaba gente y vamos a estar orando por ustedes. A veces ni abríamos y nos hablaban, oiga, quiero un bote, quiero esto, quiero el chiste era mantenernos ocupados. Alguien nos preguntó una vez, oye, ¿cuánto dura una reunión? Porque yo me acuerdo, saludos. Yo me acuerdo cuando íbamos a la iglesia católica, y uno iba el domingo, pues era pesado porque era 1 hora. Pero cuando ibas entre semana, las misas de entre semana son de media hora. Y aún así a uno se le hacía bastante tiempo. Cuando alguien nos preguntó una vez, oye, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en la reunión? Le dijimos 2 o 3 horas. 2 o 3 horas. Si no voy a la parroquia a media hora, me dijeron, oye, ahí contigo 2 o 3 horas. Sin embargo, con una película sabemos que dura 2 o 3 horas. Pues a la gente se les va como si nada. ¿Por qué? Porque no son cosas de Dios, son cosas que le agradan a la carne, y al final de cuentas pues se pasa el tiempo rápido. Una hermana una vez le comentaba a su esposo y le dijo, oye, el hermano Edgar estudia y él le enseña a su esposa, tú habías de estudiar también para que me compartas a mí. ¿Y saben qué le dijo, hermano? Lo que pasa es que el hermano Edgar estudia, dice, porque él no hace nada. No tiene tiempo para estudiar porque no hace nada. Y siempre, hermanos, se piensa que el trabajo, que el ministerio, que el pastorado es hacer ¿qué cosa? Nada. No se hace nada. Todos los trabajos hacen algo, los psicólogos, lo todo, pero si prepara uno eso no es nada. Y aparte de eso, hermanos, nosotros, gracias a Dios, sí trabajamos, aparte de trabajar con el Señor, tenemos nuestro negocio, entonces sí nos ocupamos, pero es fácil echarle siempre la culpa al tiempo. No tengo tiempo. Yo les decía en el hospital cuando íbamos, ustedes han de pensar, esa gente no tiene nada que hacer, y la gente que pase ahorita aquí afuera caminando y voltee y los ve a ustedes, va a pensar lo mismo de ustedes. Esa gente no tiene nada que hacer. Esa señora que está ahí se había de poner a barrer su casa. Ese señor que está ahí se ve que ni le gusta trabajar. Y no saben que don Agus todos los días trabaja. Sí, pero lo ven sentado aquí. Ahora, ¿quién cuando pasan por el cine y ven la fila, usted quién dice? Esa gente no tiene nada que hacer. No, la gente dice, mira, bastante gente, ¿cuál está? Ay, ha de estar buena. Diferente. Ahí sí está bueno, aquí no, aquí es para flojos que no tienen nada que hacer. Para el diablo y para el mundo, el servicio a Dios, la adoración a Dios, es para gente que no tiene que hacer, ociosos e ignorantes. Eso somos para los demás. Y no hay problema, la palabra de Dios nos advertía que así iba a ser. Dice el versículo 15, fíjese bien ahí en adelante. Y los capataces, dice, de los hijos de Israel, vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos. Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. No tienes que hacer. Es el versículo 18. Id pues y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma cantidad de ladrillo. ¿Qué dice Faraón? ¿Qué dice Satanás? No tienes que hacer. Vete ¿a dónde? A trabajar. Vete a trabajar. Eso de reunirse, eso de leer la Biblia, eso es para flojos, eso es para ignorantes, eso es para gente ociosa. Nosotros tenemos que trabajar. Pregunta: ¿cree usted que esto que dice la Biblia y que pasó hace 3.500 años no es la excusa principal en nuestros tiempos? Pónganse a trabajar.
No, que voy a ir al culto, no hay que trabajar. Y a la gente, ahorita ustedes, porque están en Cristo y porque están firmes, pero si yo hablo ayer a 10 personas y le digo, los invito, no van a venir. ¿Por qué? Porque estaban pecando, estaban borrachos, estaban adulterando. No, están sumamente ocupados para dedicarle tiempo a algo que solo le dedican tiempo los ociosos, los que no tienen nada que hacer. Después de que ya nos salimos de ahí, después de que el diablo ya nos soltó, que Dios ya nos liberó, nuevamente Satanás va a querer hacer lo mismo otra vez con nosotros. Dice Mateo capítulo 13 versículo 22, si lo quieren buscar, y si no yo se los leo, hermanos. Está hablando de la parábola del sembrador y dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué cosa, hermanos? Infructuosa. No produce fruto la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios lo libertó, pero cayó en la trampa de Satanás. ¿Cuál es? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Mantenerlo ocupado, mantenerlo estresado, mantenerlo haciendo algo todo el tiempo. Y cuando caemos en ese error, hermanos, y no hallamos el equilibrio de que, ¿qué dice la palabra? 6 días trabajarás y uno descansa. Hay un tiempo para descansar, y el descanso no es para desparramarnos en la cama y para estar comiendo chetos, es para dedicarle también tiempo a Dios. Porque es cierto que hay que trabajar. Dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Entonces no estamos peleados con eso, hay que trabajar, pero hay que hallar el equilibrio para no caer en un afán, en un... me decía una vez una hermana, no voy a decir nombres, ¿verdad? Porque no vamos a quemar aquí a nadie, que no había escuchado las prédicas, ¿verdad? Por ahí que estábamos subiendo, y hablé con esta persona y me dijo: es que no he tenido, ¿qué cosa, hermanos? Tiempo. No tengo tiempo. ¿Por qué? Porque esa estrategia no era nada más cuando nos sacó Dios, sino que lo va a tratar de hacer otra vez. Mantenernos tan ocupados que no podamos dedicarle un tiempo a Dios. ¿Por qué nos sirve esto, hermanos? Porque cuando veamos que queremos hacer algo para Dios y que surgen cosas y que surgen ocupaciones y que nos salen, decimos: ya sé de dónde viene esto. Ya sé por qué me están saliendo estas cosas. Porque al final de cuentas, el diablo no quiere que dediquemos tiempo para Dios, porque sabe que es tiempo que nos va a ayudar a crecer, a dar fruto y a predicarle a otras personas para que más puedan ser salvos para la gloria de Dios. En segunda de Pedro, hermanos, antes de continuar, capítulo 1, versículos 5 al 10, se me hace importante este punto también. El apóstol Pedro dice lo siguiente: porque nosotros debemos dedicar tiempo para trabajar, pero debemos dedicar tiempo también para nuestro crecimiento personal. Dice: vosotros también, dice el apóstol Pedro, poniendo toda diligencia por esto, añadir a vuestra fe, fíjense, ustedes ya tienen fe, ahora le tienen que añadir virtud. ¿Qué es la virtud? Un buen comportamiento. A la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de quién, hermanos? Conocimiento de Dios. Tienen que añadirlo también. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, que es el upomone, largo ánimo. ¿Se acuerdan? El aguantar las situaciones, como nuestro hermano Cuco nos está dando ejemplo de cómo se debe aguantar. A la paciencia, piedad. Y a la piedad dice afecto fraternal.
y al afecto fraternal, amor. ¿Qué debemos añadirle a nuestra vida, hermanos? Toda esta lista de cosas, entre las cuales dice que debemos añadirle afecto fraternal. Por eso la insistencia en el grupo, por eso los mensajes, por eso la exhortación, porque es algo que tenemos que hacer, que no queremos hacer, porque no nos nace, porque nuestra naturaleza es mala, y porque también, ¿por qué no mandamos a veces algún mensajito? Porque no tenemos tiempo. Otra vez, dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese es un paréntesis, hermanos, que quería hacer, porque hay un ocio que dice el mundo que tenemos y no lo tenemos. Estamos aquí, pero no somos flojos. Trabajamos, solo que dedicamos un tiempo para el Señor. Pero hay un ocio que dice la Biblia que también podemos tener, aunque trabajemos y aunque nos congreguemos, si no añadimos a nuestra fe conocimiento, dominio propio, paciencia y, entre esas cosas, afecto fraternal. Si no estamos añadiéndole esas cosas a nuestra vida, dice la palabra de Dios que espiritualmente nos volvemos como ociosos y sin fruto. No estás haciendo nada. Bueno, después de que Faraón va y le dice eso, más bien de que Moisés le dijo eso a Faraón, Dios empieza con las plagas. Primera plaga, el río convertido en sangre. Segunda plaga, las ranas. Tercera plaga, los piojos. Cuarta plaga, las moscas. Y después de la cuarta plaga, Faraón manda llamar a Moisés y a Aarón y va a utilizar su segunda estrategia. Ojo con eso para que usted las identifique tanto en su vida como cuando le predique a alguien. Éxodo capítulo 8, versículo 25. Éxodo 8, 25, búscalo por ahí, hermanos. Vamos a ver la segunda estrategia que utilizó Faraón hace 3500 años, que utiliza Satanás, que utilizó con nosotros y que va a utilizar con aquellos que nosotros les prediquemos la palabra. Éxodo 8, 25. Dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios. ¿En dónde dice, hermanos? En la tierra. Ahí no significa, hermanos, que ellos querían hacerlo en un altar y que les dijo en el piso. No, se está refiriendo a que lo hicieran ahí, en Egipto. Ellos le habían dicho que Dios les había ordenado ir al desierto, 3 días de camino, y ahí van a hacer la fiesta. Faraón y Satanás les dice: háganlo aquí. La segunda que utiliza es: tú puedes seguir a Dios en tu casa. No tienes que ir a la iglesia, no tienes que ir a ningún lado. Dios está en todas partes. ¿Cierto, hermanos, o no es cierto? No tienes que ir allá. Dios estableció cómo se debían hacer las cosas. Y todo aquel que quiera desequilibrar ese orden que Dios estableció proviene de Satanás, porque Satanás no quiere que se haga lo que Dios dice. Él dijo: no coman de ese árbol, y el Satanás les dice: coman, no les va a pasar nada. En este caso, el mundo dice: yo me puedo congregar aquí, ¿para qué voy a un lugar? Dios está en todas partes. Y la Biblia dice, hermanos, claro, en Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos, y tanto más
cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué dice la palabra, hermanos? Que nos tenemos que congregar, separar un tiempo y separar un lugar. No lo habíamos hecho, no porque estuviéramos rebeldes a la voluntad y la palabra de Dios, sino por la pandemia, por una necesidad y por una instrucción de la Secretaría de Salud. Se suspendió, no por falta de fe, no por miedo, sino en obediencia, dijimos, a las autoridades. Ahorita regresamos porque las autoridades dicen ya se puede con sana distancia, con medidas y con esta cosa que me estoy ahogando, pero la tienen que usar y aquí estamos. En el momento que nos digan otra vez ya no se puede, otra vez tendríamos que suspender. Pero la palabra de Dios mandó que nosotros debemos separar ese tiempo y acudir en un lugar para congregarnos con nuestros hermanos. Por ciertas circunstancias, como la enfermedad del hermano Cuco, yo le he dicho, Dios está allá con usted, no se preocupe si no puede venir. Pero es diferente, hermanos, el que no puede por cuestiones físicas, al que no quiere o al que no puede, pero porque no tiene tiempo, porque está en afanes y en otras cosas. Son cuestiones diferentes. Si el hermano no viene, claro que Dios está allá con él y no hay ningún problema. Pero si nosotros pudiendo venir, hermanos, que yo ahorita le decía a Clara, mira, el hermano tiene 3 discos de la espalda rotos, dolencias, nos decía ayer, en la cabeza, en los ojos, en las encías, en la lengua, y viene con su bordón, hermanos, hasta acá. ¿Quién tiene mayores problemas físicos de los que vinimos que él como para no venir? ¿Y quién tiene problemas físicos de los que no vinieron? Que les mandamos saludos y nos van a estar escuchando ahí en internet. ¿Quién tiene más problemas que el hermano como para no haber venido? Entonces, él nos pone el ejemplo, hermanos. Yo sé que como a Simeón, el Espíritu Santo movió al hermano con todas sus necesidades para estar aquí, porque el hermano está con la esperanza y con la confianza todavía y a pesar de todo, puesta en Dios para darnos un ejemplo. Más, hermanos, de lo que yo pueda hablar aquí enfrente, lo dijo él cuando llegó con su bastón. No se puede decir más para motivarnos y para animarnos y para llenarnos de gozo que el testimonio que Dios nos está dando por medio de atravesar esa serie de pruebas y seguir de pie para la gloria de su nombre. Dice el versículo 26, no conviene, dice, que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Es decir, no vamos a hacer caso a lo que nos diga alguien. No, hombre, Dios está en todas partes. No, hombre, yo pienso. No, hombre, yo creo. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué dice que ofrecerían la abominación? Se cree que los egipcios, como los hindús, tenían cierta divinidad hacia las vacas. Y como ellos iban a sacrificar esos animales, pues imagínense, si se ponen a sacrificar ahí en la tierra los animales sagrados para ellos, pues los egipcios se hubieran atacado. Entonces dice Moisés, no es así. No vamos a hacer las cosas como tú dices, las vamos a hacer como Dios dice. Viene la 5ª plaga sobre el ganado, las úlceras, el granizo con fuego, y después del granizo con fuego, Faraón vuelve a llamar otra vez a Moisés y Aarón para utilizar su estrategia número 3. Éxodo capítulo 10, hermanos, versículo 8. Éxodo 10, 8. Les doy tantita chance para que lo busquen. Éxodo 10, 8. Dice: y Moisés y Aarón fueron llamados otra vez ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que van a ir?
Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros con vuestros niños? Ojo con eso, hermanos. Ojo con este tercer punto. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Les dice Faraón en su tercera estrategia: ok, no quieres seguir trabajando y ya te dispusiste a ir, está bien, pero ¿por qué no lo alabas aquí en tu casa? No, es que me dijeron que allá y yo aquí no entiendo y me gustaría preguntar, ver a los hermanos, no sé. Ok, ¿te vas a ir a congregar? Vete tú solo. No te lleves a tu familia. No te lleves a tus hijos. Y esto suele pasar, hermanos. Y muchas veces, como aquí con nosotros, está uno, que un papá o con la mamá, o el papá con la mamá, pero difícilmente, hermanos, se juntan las familias completas. Difícilmente. ¿Por qué? Porque dice Satanás: te me vas a zafar, te quise mantener con trabajo, te quise engañarte aquí desde la casa, pero sigues insistiendo, ok, vete, pero vete solo. Y no hacemos, hermanos, mucho intento por llevar a nuestras familias. Y los dejamos con Faraón. No, bueno, pues voy a ir yo a la iglesia, yo, ahorita vengo, yo. Nada más yo. Sí, yo quiero ir, hermano. Páseme la tarjetita. Después de esto, hermanos, viene la plaga de las langostas, la número 8. Háblele, por favor. Las tinieblas, 3 días de tinieblas, es la número 9. Y después de las tinieblas, el faraón los manda a llamar otra vez y usa su última estrategia. En Éxodo capítulo 10, versículo 24. Éxodo 10, 24, la última, hermanos. Para esto ya les dijo: no te lleves a tu familia. Cuando usted vea que sus hijos, que su esposo, que su esposa, que no quieren venir, no se los deje al faraón, hermanos. Porque Faraón lo soltó a usted, pero dice: pero nada más a ti, a tu familia déjamela acá. Vete tú, adora tú, pero a tu familia me la dejas aquí. Ahora en el capítulo 10, versículo 24, utiliza la última estrategia y dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Cuál fue la última estrategia que usó aquí? Primero te trató de tener ocupado, después te dijo que sí, pero que en tu casa. Después te deja ir, pero sin tu familia. Y finalmente te dice: ok, te voy a dejar ir con tu familia, pero no te lleves nada para sacrificar. No hagas ningún tipo de sacrificio. Este verso, hermano, muchos lo utilizan para hablar de dinero. Y en parte es cierto. La primera vez que uno va a una congregación, después de que batallaste, después de que no ibas, después de que nada, muchas veces, Ahorita viene. Bueno. muchas veces con el miedo de que nos estafen, como en tantas denominaciones fraudulentas que hay, que le sacan el dinero a la gente, decimos: bueno, yo voy a ir, pero voy a ir nada más a ver. No voy a dar nada ahorita, no me voy a comprometer con nada.
Y dicen, ¿quién quiere pasar a hacerlo? No, yo no. ¿Quién se quiere bautizar? ¿Va a haber bautizo? Yo no. ¿Quién da para? Yo no. ¿Quién va para? Yo no. Ese es otro engaño, hermanos, en el que ya en Cristo podemos caer. Yo voy, está bien, voy con mi familia, doy mi tiempo, todo, pero no voy a hacer sacrificios. Y lo que leíamos hace rato que decía Pedro, de que debíamos añadirle a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, todo va implicando, hermanos, sacrificios. El afecto fraternal que tenemos que dedicarle a los demás implica un sacrificio, porque va a dedicarle un tiempo que podía estar viendo una película y se lo va a dedicar a un hermano, a darle una palabra, a predicarle, a darle un mensaje de ánimo, a darle algo. Va a estar usted sacrificando. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional de la vida cristiana, hermanos, no es esto. Esto, mis queridos hermanos, en la lista es donde dice añadan a su fe virtud, y a la virtud que dice conocimiento. Esta es la parte donde vienen ustedes aquí para que sea añadido a su vida conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Dios. Y digan, fíjate cómo el diablo primero los quiso ocupar, que trabajen, que no tengo tiempo, que mejor aquí en la casa, y se les queda ese conocimiento que va a ayudar para su crecimiento espiritual y para su vida en Cristo y caminar en la relación con Dios. Pero esto, que sea la vida cristiana, esto, hermanos, no. Se los he dicho muchas veces y lo repito otra vez. Esto no es la vida cristiana. Esto es venir a conocer la palabra para vivir la vida cristiana. ¿Dónde? Allá afuera. Como sacrificio vivo, santo, viviendo en santidad, cuidando nuestra boca, cuidando nuestros ojos, cuidando nuestras acciones, cuidando nuestros pensamientos. El culto racional, es decir, el culto inteligente que Dios quiere, en la vida que vamos a vivir allá afuera con sabiduría, después de habernos venido a congregar para adquirir conocimiento, para adquirir dominio propio, para adquirir amor fraternal entre los hermanos. Eso es lo que nosotros vamos a añadir. Dice el versículo 25: y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedarán ni una pezuña, porque de ellos, fíjese, de nuestros bienes, de lo que el diablo no quiere que llevemos, hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Si usted, hermano, no le dedica tiempo a Dios, Dios está feliz, el diablo está feliz. Pero si le dedica tiempo, ya como que le caló. Pero si usted dice, yo voy a adorar en mi casa, como quiera, sigue feliz. Si usted dice, no, voy a ir a aquel lugar, pero voy a ir sin mi familia, el diablo, aunque está molesto, sigue feliz, porque tiene de alguna manera algo donde lo tiene amarrado, donde por medio de su familia va a seguirle trayendo a su vida problemas. ¿Por qué? Porque usted es cristiano y ellos no. Entonces sigue la casa dividida, hay problemas, hay diferentes formas de pensar. Los papás o los cristianos queremos enseñar una cosa, los que no son cristianos piensan de otra. Y finalmente, cuando decimos sí vamos a ir, vamos con nuestras familias y vamos a dar un sacrificio a Dios, el diablo se molesta. Después de esto, y de que el diablo corrió a Moisés, vino la plaga número 10, la muerte
de los primogénitos. Dice el capítulo 12, el versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Se terminó haciendo la voluntad de Dios. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí, les dice Faraón. Ahora, ¿qué pasó, hermanos? Cuando ya se habían ido, cuando ya habían venido las 10 plagas y cuando ellos ya habían salido de la tierra de Egipto. Esto es muy importante, porque nosotros ya brincamos estos baches, ya estamos de este lado, ya fuimos libertados. Pero ¿qué pasó cuando el faraón vio que se le habían ido? Porque usted se le fue al Satanás, ustedes se le fueron al faraón, y el faraón no está feliz. El faraón dice: ¿cómo se me fue don Agustín? ¿Cómo dejé que se fuera doña Dora? ¿Cómo los dejamos ir? Fíjese, Éxodo capítulo 14, versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de dejar ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Él quiso otra vez seguirlos, y él quiso que regresaran a como estaban antes. Y Satanás, hermanos, va a querer que cada uno de nosotros regresemos a como estábamos antes. Y todo el tiempo, por medio de nuestra carne y de nuestros pensamientos, nos va a querer jalar otra vez hacia lo que éramos antes. Va a querernos ocupar con mucho trabajo para que no tengamos tiempo para Dios. Va a decirnos que podemos adorarlo desde nuestra casa y que no hay necesidad de venir hasta acá. Nos va a decir que vayamos nosotros solos y que no llevemos a todas nuestras familias. Y nos va a decir que no hagamos ningún tipo de sacrificio. Es decir, que no nos comprometamos con Dios para nada. Y va a tratar, hermanos, a toda costa de volvernos a ser esclavos del pecado. Debemos tener cuidado, hermanos, sabiendo esto, de que sí fuimos liberados, pero Satanás no se queda contento y nos va a querer volver a engañar otra vez. Y debemos estar conscientes, hermanos, cuando le prediquemos a alguien que no sea cristiano, que estas estrategias que el faraón usó hace 3.500 años, las va a volver a usar otra vez cuando vayamos y le digamos a alguien: oye, te invito al estudio de la Biblia. No tengo tiempo. Eso es para gente ignorante, eso es para gente que no tiene que hacer. ¿Cuánto dura? 2 horas. No 2 horas, yo no tengo tiempo. Además, Dios está en todas partes. Y luego, si lo llegas a convencer, va a venir, pero va a venir con toda la familia. ¿Cómo llegan a las congregaciones cuando llega alguien? Llega solo primero, y luego llega, pero no quieren hacer ningún tipo de sacrificio. ¿Quién va para allá? Yo no. ¿Quién da para esto? Yo no. ¿Va a haber bautizos? Yo no. ¿Quién acompaña aunque sea? Yo no. Todo el tiempo Satanás nos va a querer, hermanos, de tener trabajando en cosas del mundo. Sí, eso está bien, ocuparnos, pero trabaja y comprométete lo menos posible con la obra de Dios. Y debemos tener cuidado con eso, hermanos. Debemos hallar el equilibrio donde sí
Claro que tenemos que trabajar, pero debemos hallar un tiempo para Dios. Donde sí, claro que tenemos que hacer muchas cosas, ir y venir y todo, porque estamos en el mundo, hermanos, aunque no somos del mundo, y hay que comer y hay que trabajar para eso. Pero que debemos también invertirle tiempo y esfuerzo, hermanos, a la obra de Dios. Y por eso la insistencia en cuanto al grupo, en cuanto a los mensajes, porque es, hermanos, lo menos que podemos hacer. Mandarle un mensaje a alguien es lo menos que podemos hacer. Me decía mi hijo, cuando yo sea grande y tenga mucho dinero, yo te voy a comprar una camioneta. Le dije, si ahorita no le compras un pan a tu mamá de 10 pesos del dinero que tienes ahí, cuando tengas mucho, no me vas a andar comprando nada. ¿Cómo sabes? Dice, porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, el que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. Y si nosotros, hermanos, no nos esforzamos en añadir a nuestra fe afecto fraternal, conocimiento de Dios, dominio propio, y no dedicamos un ratito para edificarnos entre nosotros, difícilmente vamos a poder ir a edificar a alguien que esté allá afuera. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración de gracias a Dios por todos los que pudieron venir aquí el día de hoy, incluyendo a nuestro hermano. Parece que ya